Ahora vamos a definir la ley de velocidad. Para las leyes de velocidad tenemos una reacción química de la forma A de A más B de B me da C de C más D de D. Entonces acá tenemos un ejemplo de una reacción química. En esta reacción química vamos a analizar dos casos. ¿Qué pasaría si esta reacción me dicen que es sencilla? ¿O qué pasa si me dicen que la reacción es compleja? Si la reacción es sencilla, el análisis es el siguiente. La velocidad de la reacción sería igual, acá, una constante, por la concentración del primer reactante, el reactante es A mayúscula, elevado a su coeficiente estequiométrico, que es A minúscula. Ahí está, por, acá se está multiplicando, por la concentración del segundo reactante, que es B, elevado a su coeficiente estequiométrico, que es B minúscula. Y de esa forma tenemos la velocidad de la reacción, ¿no? O ley de velocidad. Entonces así se determina la ley de velocidad. En los problemas nos pueden pedir el orden parcial con respecto al reactante A. ¿Y quién sería? Sería su exponente o su orden, ¿no? El orden viene a ser el número que se ha colocado en la parte superior, A minúscula. El orden parcial de B sería el exponente o el número que se ha colocado en la parte superior, que es B. El orden de la reacción, si me piden el orden de toda esta reacción, sería la sumatoria de A más B. Y así tenemos el orden de la reacción. Veamos algunos ejemplos. Tenemos aquí, por ejemplo, una reacción sencilla donde A se transforma en C. ¿Cuál sería su ley de velocidad? Bueno, vamos a asumir que acá hay una constante K, la constante cinética o constante de velocidad. Entonces la velocidad de la reacción va a ser a esa constante K por la concentración del reactante A. Y esa sería la ley de velocidad. Entonces, para una reacción sencilla, colocamos una constante K, que es la constante cinética o constante de velocidad, y lo multiplicamos por la concentración de ese reactante. ¿Qué pasaría si ahora nuestro reactante tiene un coeficiente como 2? Acá tenemos un coeficiente 2, 2 por A. Entonces, la velocidad de la reacción, acá también debe haber una constante, ¿no?, de velocidad, una constante cinética, que sería K, por la concentración del reactante elevado, ¿no?, a ese coeficiente estequiométrico, elevado al cuadrado en este caso. Para este tercer ejemplo tenemos A más B me da C. Me piden la ley de velocidad. Entonces nuevamente digo, acá debe haber una constante cinética, K, por la concentración del reactante, en este caso es A, por la concentración del otro reactante, que en este caso es B. Y sería concentración de A por la concentración de B. Y finalmente tenemos velocidad de reacción, ¿no?, para esta reacción sencilla, porque estamos asumiendo que todos estos son sencillos. Entonces ponemos la constante cinética K, la constante cinética K por la concentración de A elevado a su coeficiente estequiométrico, que es 2, por la concentración del reactante B elevado a su coeficiente, que es 1. El 1 queda sobreentendido. Y es de esa forma como se obtienen las leyes de velocidad. Entonces, una ley de velocidad va a ser la constante cinética multiplicado por la concentración del reactante elevado a su coeficiente estequiométrico. ¿Cuándo uso el coeficiente estequiométrico? Cuando la reacción es sencilla. Recuerda, cuando las reacciones son sencillas, uso los coeficientes estequiométricos. Pero ¿qué pasaría si la reacción no es sencilla? Es una reacción compleja. Es decir, una reacción que tiene dos o más etapas. Entonces me dan la siguiente reacción química. 2A más B, entonces flechita de reacción me da 2C. Entonces cuando la reacción es compleja, quiere decir que ha sido determinada su ley de velocidad en el laboratorio. Entonces tendríamos que ir al laboratorio, hacer la reacción química, determinar la ley de velocidad. Y para esta reacción, por ejemplo, sería la siguiente. Esta es la ley de velocidad, ya se estableció experimentalmente. Experimentalmente, la ley de velocidad de esta reacción química sería velocidad de reacción es igual a K, la constante cinética, por la concentración de A. Nada más. Entonces, ¿qué pasaría si me preguntan por el orden parcial? ¿Cuál es el orden parcial de A? Bueno, el orden parcial de A, con respecto a esta reacción, yo veo acá que el exponente es 1. Entonces, el orden parcial de A sería 1. Como puedes darte cuenta, el exponente ya no coincide con el coeficiente estequiométrico. El orden parcial de B, profesor, pero acá no hay B. Ah, pero acá está, podemos decir, por la concentración de B elevado a la 0.
B a la 0 es 1. 1 por la concentración de A sigue siendo la concentración de A. Entonces, el orden parcial de B, ¿cuánto sería? 0. Ah, profesor, entonces ¿sí podemos determinar el orden parcial de B? Sí, el orden parcial de B sería 0. El orden de la reacción sería la sumatoria de 1 más 0. ¿Cuánto me da eso? 1. Y es de esta forma como determinamos el orden de la reacción de una reacción compleja. Ellas se determinan experimentalmente en el laboratorio. Entonces hay una diferencia entre una reacción sencilla y una reacción compleja. Las reacciones sencillas son aquellas que ocurren en una sola etapa. En cambio, las reacciones complejas son las que ocurren en 2 o más etapas. Y para determinar la ley de velocidad de una reacción compleja se hace experimentalmente, ¿no? Se determina la ley de velocidad. Ahora pasamos al tema de equilibrio químico. ¿Qué es el equilibrio químico? Vemos aquí que nos dicen que la velocidad de reacción directa debe ser igual a la velocidad de reacción inversa. Entonces, en un equilibrio químico hay dos velocidades. Una velocidad en la cual los reactantes se transforman en productos y otra velocidad en la cual los productos se transforman en reactantes. Entonces hay dos velocidades, la directa y la inversa. Entonces, estas reacciones que tienen una velocidad directa y una velocidad inversa van a tener dos constantes. Una constante directa, constante cinética o constante de velocidad directa y una constante de velocidad inversa. Y acá lo podemos observar, mira. Para esta reacción química, A más B me da C más D, tenemos K sub 1. ¿Qué representa K sub 1? Es la constante de velocidad directa. ¿Y qué representa K sub 2? K sub 2 representa la constante de velocidad inversa. Entonces tenemos acá velocidad de reacción directa. Para la velocidad de reacción directa tenemos K sub 1, que es la constante K sub 1, por la concentración de los reactantes, A elevado a su coeficiente estequiométrico, que es A minúscula, por la concentración de B, que es el otro reactante, elevado a su coeficiente estequiométrico, que es B minúscula, que viene a ser el coeficiente, ¿no? Para la reacción inversa, para la velocidad de reacción inversa tenemos K sub 2. ¿Pero qué cosa era K sub 2? Es la constante cinética, ¿no?, de transformación de productos en reactantes. Sería concentración de C a la C, el producto C elevado a la C, por la concentración de D elevado a la D. Igualando las dos expresiones. ¿Por qué voy a igualar? Porque en el equilibrio químico se cumple eso. ¿Qué se cumple en el equilibrio químico? Que la velocidad de reacción directa y la velocidad de reacción inversa, ¿cómo son? Iguales. ¿Recuerda eso? Velocidad directa y velocidad inversa, ¿cómo son? Iguales. Igualando, tendríamos que K sub 1 por la concentración de A elevado a la A por la concentración de B a la B debe ser igual a K sub 2, concentración de C a la C por la concentración de D a la D. Despejando, K sub 1 sobre K sub 2 sería C a la C, D a la D, A la A, B a la B. ¿Pero qué cosa es K sub 1 sobre K sub 2? K sub 1 sobre K sub 2 no es otra cosa que la constante de equilibrio, que es la que nos interesa, K sub C. Entonces K sub C sería igual, ¿no?, a la concentración de C elevado a la C por la concentración de D elevado a la D sobre la concentración de A elevado a la A por la concentración de B elevado a la B. Y es así como obtenemos la constante K sub C, la constante de equilibrio en función a las concentraciones. Entonces, observamos que en el numerador, ¿quiénes están? El producto. C es el producto, D es el producto. Y en el denominador, ¿quiénes están? Los reactantes. A es el reactante y B es el reactante. ¿Qué pasaría si no me piden K sub C y me piden K sub P, la constante de equilibrio en función a las presiones parciales? Si me piden K sub P, entonces debo verificar que las sustancias con las cuales voy a trabajar sean gases. A es un gas, B es un gas, C es un gas, D es un gas. Entonces, K sub P, la constante de equilibrio en función a las presiones parciales sería igual a la presión parcial de C, elevado a su coeficiente estequiométrico, que es C, por la presión parcial de D, el producto D, elevado a su coeficiente estequiométrico, que es D, sobre, todo dividido entre la presión parcial del reactante A, elevado a su coeficiente estequiométrico, que es A. Presión parcial de B, elevado a su coeficiente estequiométrico, que es B. Y de esa forma determinamos K sub P. Ahora, recuerda, la presión parcial para un gas era igual, ¿no? Por ejemplo, la presión parcial de A era igual a la fracción molar de A multiplicado por la presión total.
¿Y qué cosa era la fracción molar? La fracción molar no era otra cosa que el número de moles de A sobre el número de moles totales. Entonces, la presión parcial de A sería igual al número de moles de A sobre el número de moles totales multiplicado por la presión total. Generalizando, la presión parcial de un gas I va a ser igual al número de moles del gas I sobre el número de moles totales, multiplicado todo esto por la presión total. Y de esa forma calculamos la presión parcial de un gas.